El granjero solitario vivió 15 años solo hasta que una mujer llegó por accidente. El granjero solitario vivió 15 años a través de las vastas llanuras de Nebraska, donde Thomas Hale había vivido desde solitario a través de las vastas llanuras de la granja, donde Thomas Hale había vivido desde siempre. El crujido del granero, su mundo era la granja, de las cercas hileras interminables de trigo, durante el crujido del granero, el lamento de las cercas trabajado en silencio, hablándole solo a sus vacas y a la fotografía enmarcada de su difunta esposa, Ana, hablándole solo sobre la chimenea, la fotografía enmarcada de su difunta esposa, cuando el sol se ocultaba tras los campos, sobre la chimenea, se servía una taza de café que siempre se enfriaba antes de acabar los campos, se sentaba en la mesa donde alguna vez Ana se había sentado frente a él antes de acabar, se sentaba en la mesa donde alguna vez Ana se había sentado frente a él, y su manera de seguir atado a una vida que el destino le había arrebatado demasiado pronto, su manera de seguir atado a una vida dejado de visitarlo después de los primeros años, pronto, creyendo que prefería la soledad. Los vecinos habían dejado de visitarlo. La verdad era más dura. Primeros años, Thomas ya no sabía cómo prefería la soledad. La verdad era más dura. Una sombra Thomas ya no sabía cómo pedir compañía, que lo mantenía atrapado en un mundo silencioso, como una sombra invisible. Una tarde de otoño, que el cielo comenzó a rugir con una tormenta inesperada. Una tarde de otoño, las nubes negras se amontonaron de pronto con una tormenta inesperada. El techo de lámina del granero, las nubes negras se amontonaron de pronto, y la lluvia golpeó el techo de lámina del granero como tambores de guerra. A lo lejos unas luces que se apenas había terminado de resguardar a sus animales cuando vio alarmado como una camioneta derrapaba, patinaba y terminaba atorada en la zanja. Observó alarmado como una camioneta derrapaba, sin pensarlo, patinaba y terminaba atorada en la zanja frente a su casa. Dentro de la camioneta inclinada estaba una mujer, aferrada al volante, con el cabello pegado al rostro por la lluvia. Estaba una mujer, aferrada al volante y levantó la voz pegado al rostro por la lluvia. Thomas golpeó la ventana y levantó la voz por encima de la tormenta apenas unos centímetros. Está bien, señorita. Su voz temblaba. Ella bajó el cristal apenas unos centímetros. El GPS dejó de funcionar. Su voz temblaba. No quise llegar hasta aquí. Creo que me perdí. El GPS dejó de funcionar. En sus palabras sonaba extraño en medio de llegar hasta aquí. Con esta tormenta no llegará lejos, palabras sonaba extraño en medio del campo. La camioneta no llegará lejos, respondió entre a la casa con calma. Ella dudó, la camioneta con la mirada evaluando si podía confiar en él. Entre a la casa. Thomas era consciente de su aspecto, con la mirada evaluando si podía confiar en él, con el rostro marcado por el sol y la soledad. De su aspecto. Alto, un desconocido en una granja con el rostro marcado por el sol, pero y la soledad. En su tono sereno pareció darle desconocido confianza. En una granja aislada. Abrió la puerta y salió, pero algo en su tono sereno pareció darle confianza. Adentro de la casa, abrió la puerta el ambiente era sencillo, las botas en el de madera gastada, cortinas descoloridas por el sol, el ambiente y la foto de Ana que parecía madera gastada, cada rincón, cortinas descoloridas por el sol, se abrazaba a sí misma, de Ana que parecía vigilar cada rincón. Siéntese, la mujer se abrazaba a sí misma, apartando una empapada y temblando. Le preparo un té caliente, dijo Thomas. Ella se acomodó con cierta cautela. Le preparo un té caliente. Soy Clyde. Ella se acomodó con cierta cautela. Thomas, gracias, contestó él. Soy Clyde. Sin más. Clyde me echó. Mientras la tormenta rugía afuera, contestó Clyde bebió lentamente el té que le sirvió, y el color volvió poco a poco a su rostro. Clyde bebió lentamente el té que le sirvió a ella, y el color volvió poco a poco a su rostro. No recordaba la última vez que alguien había ocupado esa silla, sintiéndose torpe. El sonido de otra respiración en la habitación no sacudía más que los truenos. El sonido de otra respiración en la habitación no sacudía más que los truenos. 15 años, respondió Thomas. Desde que mi esposa falleció. 15 años, Clyde bajó la mirada con ternura. Desde que mi esposa falleció. Thomas bajó la mirada tragando el nudo que aún le dolía al mencionarla. Lo siento mucho. La granja me mantiene ocupada. Tragando el nudo que aún le dolía al mencionarla. No apartó la vista ni cambió de tema. La granja me mantiene ocupada. Lo miró con atención, la vista ni cambió de tema, más allá de su rudeza. Los demás. Y por primera vez con atención, Thomas sintió que alguien lo veía de verdad. Y por primera vez durante horas, Thomas sintió que alguien lo veía de descanso. Clyde le contó que era maestra en Chicago, que viajaba para visitar a su tía en Dakota del Sur. Le contó que era maestra en Chicago tras tomar una salida para visitar a su tía en Dakota del Sur. Le confesó que amaba los libros viejos tras tomar una salida equivocada de la orientación. Le confesó que amaba los libros viejos con una sonrisa tímida, sorprendido de descubrir que aún podía reírse. Thomas la escuchaba con una sonrisa tímida, sorprendido de descubrir que aún podía reírse. Debería intentar sacar la camioneta antes de que oscurezca más. De pie. Thomas debería intentar sacar la camioneta antes de que oscurezca más. La ayudó.
Thomas sintió un vacío en el pecho. Lograron sacar la camioneta del lodo, la ayudó entre resbalones y ropa manchada. Lograron sacar la camioneta del vehículo, riendo entre resbalones y ropa manchada. Tal vez, antes de subir al vehículo, solo Clyde lo miró fijamente. ¿Le parece bien? Tal vez, vuelva a visitarlo. Las palabras lo dejaron sin aliento. Nadie le había ofrecido compañía en 15 años. Las palabras lo dejaron sin aliento. Tragó saliva y respondió con voz áspera. Será bien 15 años. Cuando la camioneta se alejó, respondió con voz áspera, en medio del camino mojado, respirando el olor a tierra húmeda, se alejó y comprendió que algo en su vida había cambiado, respirando el olor a tierra húmeda en mucho tiempo, y comprendió que algo ya no se sentía tan vacío. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo ya no se sentía tan vacío. Con un té que, según confesó riendo, su promesa, no había quedado muy bien. Regresó días después con un té que, volvió otra vez, confesó riendo, no había quedado muy bien. A veces llevaba libros, otras veces lo ayudaba a alimentar a las gallinas o reparar cercas. A veces llevaba libros, otras veces lo ayudaba a alimentar a las gallinas, pero su risa llenaba la casa de una calidez olvidada. Sus manos de ciudad eran torpes, con cada visita, pero su risa llenaba la casa de una calidez olvidada. Se deshacía poco a poco. Con cada visita, una tarde, el silencio que había gobernado el lugar se deshacía poco a poco. Thomas murmuró: creo que ya no sé cómo vivir mientras el sol se perdía en el horizonte. Me acostumbré demasiado a estar solo. Creo que ya no sé cómo vivir acompañado. Clyde lo miró con dulzura. Me acostumbré demasiado a estar recordarle. Clyde nadie nació para vivir en silencio. Entonces déjeme sus palabras atravesaron su corazón. Nadie nació para vivir en silencio. Por primera vez sus palabras atravesaron su corazón como un rayo de luz. Que quizás su historia no había terminado. Por primera vez desde que Ana murió, con los meses, permitió imaginar Clyde se convirtió en más que no había terminado. Reorganizó las flores de la ventana, Clyde se convirtió en la sala de una visita. Lo convenció de leer reorganizó las flores de la ventana, llenó la sala de risas. A cambio, lo convenció de leer en voz alta semillas a la chimenea recta, a reconocer el trigo listo para cosechar, a escuchar los secretos de la tierra recta, a reconocer el trigo listo para cosechar, a escuchar los secretos de la tierra. Una oferta de trabajo en Chicago. Pero un día llegó una promoción que siempre había soñado. Clyde había recibido una oferta de trabajo en Chicago, una promoción el miedo a perder lo que apenas empezaba a sanar. Thomas sintió el viejo vacío asomarse, dijo con la voz cerrada que apenas empezaba a sanar. No dejes que esta granja te deberías ir, dijo con la voz quebrada de la mano. No dejes que esta granja te sabía lo que quería. Clyde lo tomó de la mano. Nunca me había sentido tan en casa como aquí. Pensé que sabía lo que quería. Tú me diste algo más valioso que un trabajo. Había sentido tan en casa como aquí. Las lágrimas le más valioso que un trabajo. Me diste creyó que su corazón se había endurecido con los años, le ardieron pero ahí estaba, latiendo con fuerza. Creyó que su corazón se había endurecido con los años, noche de tormenta, pero ahí estaba, no solo la había salvado a ella. Ella lo había salvado a él. Aquella noche de tormenta Clyde no solo la había salvado a ella. Juntos reconstruyeron la casa, llenaron los cuartos vacíos con libros y calidez. Juntos reconstruyeron la casa, curiosos al cuartos vacíos con empezaron a visitarlos de nuevo. Contagiados por la vida curiosos al principio en la granja, empezaron a visitarlos de nuevo, aquel granjero que había hablado solo con una fotografía durante 15 años. Thomas, aquel granjero que había hablado solo con una fotografía durante 15 años,